91.5 FM, siempre con usted. Política, economía, historia, lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías comenzando esta semana. Hace muy poco tiempo el Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina que establece por ley la posibilidad de la eutanasia. Le llamaron los uruguayos la ley de la muerte digna. Y bueno, realmente la polémica no fue poca en el Uruguay, a pesar de lo cual pues decidieron sus congresistas dar ese paso. Para conversar sobre ese tema hemos invitado hoy al doctor Marco Vinicio Boza, bien conocido en el país, sobre todo a raíz de sus intervenciones durante la pandemia. El doctor trabajó durante 19 años en Limón, y después 16 años en el Hospital Calderón Guardia en la unidad de cuidados intensivos. Esa unidad fue muy exigida, como todas las unidades de cuidados intensivos en nuestro país durante la pandemia. Muy buenos días, doctor, gracias por estar en Malas Compañías. Muy buenos días, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué tiempos esos de la pandemia? ¿No? Uno no quisiera a veces ni acordarse, ¿verdad? Terribles, sí. Usted declaró a la prensa cuando se pensionó, dice, le cito textualmente: me pensiono después de que el COVID-19 me enseñó una nueva forma de ver la muerte y sobre todo de ver la vida. Correcto. ¿Cómo así? Porque tiene esa frase tiene una relación directa con la conversación que vamos a tener ahora sobre la eutanasia. En el Hospital de Limón tuve la gran oportunidad y el privilegio de ser designado como uno de los médicos generales que trabajarían en la unidad de cuidados intensivos que se creó en el 86 en el Hospital Tony Facio. Desde ese entonces hemos estado trabajando taco a taco con la muerte, Armando, porque de los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, el 100% están en riesgo inminente de muerte y dichosamente entre un 12 y un 15% fallece solamente. Eso quiere decir, imagínese usted que es una gran alegría poder devolver o ayudar a que 88 personas de cada 100 regresen a su hogar a continuar su proyecto de vida. Entrando al Calderón Guardia, tuvimos la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos. Se abrió la torre sur del hospital, creció la unidad de cuidados intensivos, que de tener solamente 6 camas pasó a tener más del doble. Y con eso tuvimos la oportunidad de trabajar y más aún el tema de la vida, el tema de la muerte. Las unidades de cuidados intensivos son sitios de esperanza, pero tienen criterios para el ingreso. Es decir, existe un ejercicio de la potestad médica de determinar si un paciente es recuperable o no. Todavía en el siglo XXI tenemos muy frescas las enseñanzas de Hipócrates cuando nos decía que hay pacientes, que hay personas que en un momento determinado ya no tienen posibilidades de sobrevivir, y a estos pacientes Hipócrates les llamaba desahuciados. Nosotros rara vez utilizamos contemporáneamente esa palabra, pero el criterio persiste. Y durante la pandemia, desafortunadamente, el 12, el 14, el 15% de mortalidad al que estábamos acostumbrados se triplicó a un 45, a un 50%. Durante la pandemia, especialmente en los primeros meses, el primer año y medio, era algo terriblemente frustrante para el personal darse cuenta que a pesar de toda la evolución de la tecnología médica,
que a pesar de todas las capacidades, de las potestades, de las posibilidades que teníamos, prácticamente el 50% de los pacientes con COVID grave fallecía, se hiciera lo que se hiciera. Esto nos enfrentó a infinidad de familias que llegaban a pedir ayuda para su pariente. Esto nos enfrentó a situaciones terminales muy, muy dolorosas, muy difíciles, como cuando madre e hijo en camas adyacentes fallecen con pocas horas de diferencia. Esto nos enfrentó a situaciones tremendamente difíciles, con dilemas éticos tremendamente complejos, como cuando una persona que estaba en los salones de COVID decía: no quiero que me pongan un ventilador, yo prefiero irme a que me pongan esa máquina. Y hay condiciones médico-legales bajo las cuales esa exigencia debe ser honrada. Mucha muerte, mucha presión social, mucho dolor, mucha pobreza, hambre en el pueblo, pérdida de trabajo. Definitivamente la pandemia nos golpeó, pero ahora con el tiempo, habiendo pasado ya años después de que tuve que enfrentarme personalmente a aquello, puedo decirle definitivamente, este bendito pendejo, el coronafurris, me enseñó mucho más sobre la vida y mucho más sobre la muerte. Doctor, esa petición, no me pongan el ventilador, dice usted que hay circunstancias en que los médicos pueden acceder a esa petición. ¿Es eso eutanasia? En los libros de texto antiguos se describía con un término completamente obsoleto como eutanasia pasiva. Y le digo obsoleto porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que una clasificación disgregada o segmentada de la eutanasia resultaba en un montón de problemas a la hora de hablar con la gente, con los gremios, con las autoridades, etcétera, etcétera. Teníamos no menos de 6 tipos diferentes de eutanasia. Y eso lo único que hizo fue empantanar aún más un terreno ya de por sí resbaloso. Y con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que definitivamente eutanasia solo hay una, y por lo tanto es preferible hablar de eutanasia cuando se trata de un acto médico, activo, directo, y bajo la petición legal de un paciente con condiciones de vida muy especiales. De lo que estamos hablando es de no poner un ventilador mecánico pulmonar, Armando. Esto significa que la persona hace uso de una figura legal que está establecida en Costa Rica desde el año 2002. La ley 8239 es la ley que determina los derechos y los deberes de los usuarios de servicios de salud públicos y privados en Costa Rica. Y la ley establece que nadie puede ser obligado a examen médico o a terapia médica sin su expreso consentimiento. Tenemos en Costa Rica desde ese momento muy bien definido lo que es la voluntad individual o la autonomía, que tiene su espejo a nivel médico legal en el consentimiento informado. Pues resulta que durante el desarrollo del COVID-19, de la enfermedad grave, con gravísimo compromiso pulmonar, algunas personas empezaban a hacer una disfunción, un mal funcionamiento progresivo y grave de sus pulmones. No era infrecuente que algunas personas bajo estas condiciones requirieran de una asistencia, de un soporte con un ventilador mecánico. Pero a partir de que la ley 8239 faculta a la persona a ejercer su voluntad y a declarar un rechazo terapéutico, podemos entonces legalmente no ponerle un ventilador sabiendo, Armando, que la enfermedad ha progresado a un punto en el que podría resultar fútil incluso ponerle el ventilador
Y volvemos a nuestra conversación inicial, porque se haga lo que se haga, el 50% de los pacientes van a morir y los que sobreviven posiblemente lo hagan o lo han hecho con un grave problema pulmonar, con dificultad respiratoria, falta de aire crónica y varias complicaciones más. Este tema plantea disyuntivas a cada paso. Solo en lo que usted acaba de decir se me ocurren dos. Primero, el consentimiento debe ser informado. Es claro. Consentimiento informado. Claro. Así lo define la ley. Entonces, no es simplemente que el paciente diga, me acojo a mis derechos de conformidad con la ley, digo, suponiendo que el paciente la conociera. Correcto. Y no quiero que me pongan ese ventilador. ¿Por qué? Ese uno podría decir que no es realmente un paciente informado porque no tiene el conocimiento médico para saber si su vida puede ser salvada. Totalmente. ¿Qué hace el médico en ese caso? Informar. Vamos a ver. La ley de investigaciones médicas, que también es una ley de cuño reciente relativamente, establece las características de un consentimiento informado y desde las cátedras de bioética del mundo se define qué es un consentimiento informado. No basta con que sea informado. Es que, Armando, cuando vos informás, no necesariamente estás educando y no necesariamente estás asegurándote de que esta persona tiene conciencia plena de lo que está sucediendo o que tiene comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, todo consentimiento debe ser, en principio, informado, pero debe ser aclarado, debe ser reiterado y debe ser definitivamente libre. Volitivamente libre, es decir, es mi voluntad llegar a esta determinación, etcétera, etcétera. Para cuando el médico confirma que su paciente ha entendido, ha comprendido, ha asimilado, ha podido percibir la magnitud de lo que el médico le está diciendo, este paciente tiene que decirle al médico qué fue lo que entendió. Estás, dice el médico, en esta circunstancia y le explica pormenorizadamente con un lenguaje que la persona comprenda qué es lo que está sucediendo. Es absolutamente obligatorio desde una perspectiva ética, desde una perspectiva técnica médica, llevar el lenguaje al encuentro del paciente. La terminología médica, esta terrible, esta jerga que ni los médicos entendemos a veces, no es válida en el momento en que se le está explicando a una persona que su vida está en peligro o que su vida está llegando al final. Tiene que haber una claridad diáfana, tiene que haber una transparencia absoluta y una comprensión del lenguaje. Entonces, cuando se le explica a la persona lo que tiene, el médico también pregunta, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Qué fue lo que te dije? Con eso corrobora que ha habido comprensión, con eso corrobora que efectivamente el paciente ha tenido la posibilidad o la facultad, la potencia para poder entender a cabalidad lo que se le ha dicho y tomar una decisión. Esa decisión tiene que ser libre, esa decisión no puede ser bajo coacción y esa decisión no debería ser producto ni del engaño, ni de amenazas o de cosas que de alguna manera mancillen su dignidad. ¿Qué ocurre cuando hay discrepancia entre el médico y el paciente? Es decir, el médico dice, no me ponga ese ventilador. No le pongo el ventilador. Y el paciente, y el médico dice, no, pero es que si te lo pongo te puedo salvar. Porque no es un caso donde el médico dice, bueno, lo que usted dice que Hipócrates llamaba desahuciado. Desahuciado. Entonces el médico dice, no, usted no está desahuciado. Y el paciente dice, no me ponga el ventilador. Correcto. Tenemos antecedentes de eso, Armando. Por dicha, hay ya una tradición, una cultura, un camino recorrido. Por ejemplo, un paciente con cáncer va donde su oncólogo, donde su médico de cabecera. Y el oncólogo le dice, mira, me acaban de llegar los resultados de la biopsia que hicimos. Efectivamente, es un cáncer, tal y como te lo había dicho, con estas y estas y estas características.
paciente inmediatamente dice, ¿qué hacemos, doctor? Bueno, podemos recurrir a la cirugía. Pero antes de la cirugía te recomiendo un ciclo de quimioterapia para reducir el tamaño del cáncer, para reducir la posibilidad de metástasis y una serie de cosas más. Y el paciente dice, no, quimioterapia no quiero. Pero mira que es conveniente, que tenemos estudios, que tenemos evidencia. No, doctor, no quiero quimioterapia. Y si esa persona es legalmente capaz, legalmente competente, o en nuestro lenguaje, si está en pleno uso de sus facultades mentales, a esa persona hay que respetarla. Otro ejemplo. Llegaba un señor al Hospital Calderón Guardia con un dolor ya bastante prolongado abdominal, piedras en la vesícula. Y se le hacen todos los estudios, se le hacen todos los exámenes preoperatorios, el paciente se prepara efectivamente para la cirugía. Llega el momento en que ya está internado, está ya la enfermera pidiéndole que se ponga el traje para entrar a sala de operaciones y el paciente dice, no me opero. Pero mire qué es lo que pasa, está asustado, tiene miedo, hablemos las cosas. Mire, esta cirugía se hace frecuentemente, el cirujano tiene una experiencia increíble, él es muy competente, los pacientes salen muy contentos, en pocos días usted está en su casa. No me opero. Y prevalece la voluntad de la persona. Nadie puede ser llevada a sala de operaciones bajo protesta o bajo engaño o bajo coacción. La ley 8239, Armando, vino a repetir lo que el Código Civil, que es una ley mucho más anterior, ya establecía. En el artículo 46 del Código Civil dice lo mismo. Nadie puede ser sometido a examen médico o tratamiento médico o estudio médico sin su consentimiento. Para nosotros los costarricenses, la voluntad de una persona competente, adulta, mentalmente capaz, es fundamental y hay que respetarla. Pero, de nuevo, el médico juzga que hay una buena posibilidad de salvar esa vida. Aún así, prevalece, eso es parte de la información que le va a dar al paciente. Claro, luego, claro que sí. Pero aún así prevalece la voluntad del paciente. Bueno, ahí ya entramos en el territorio de las posibilidades. ¿Por qué? Porque no solamente hay una conversación, una discusión o un estira y encoge entre el médico y el paciente. Personas solas en el mundo son muy pocas, Armando. Cuando un paciente entra al hospital, junto con el paciente viene toda su familia. Y durante la pandemia, por ejemplo, lo que teníamos era una lista de contactos y sus teléfonos para estarles diciendo qué era lo que estaba pasando o para tener a alguien a quien llamar en caso de un desenlace fatal. Pues no era infrecuente que estas personas que requerían ventilador mecánico lo negaran en un principio. Y entonces de inmediato se hacía una videollamada con la familia y los hijos de la persona, los nietos de la persona, los hermanos de la persona, el cónyuge de la persona, le decían, mira, reflexiona. Si lo que tenés es miedo, el doctor te puede ayudar. Si lo que tenés es desconfianza, el doctor puede ayudarte. Han sido muy buenos con vos. Ve todas las cosas buenas que te han hecho. Ve cómo has mejorado. Después de incluso varias conversaciones, algunas personas dijeron, no quiero ventilador. Y otras personas, Armando, y esta es la belleza de la ley 8239, decían, yo no quiero un ventilador, pero en el momento en que se acercaba el fallo respiratorio, decían, he cambiado de opinión, sí quiero el ventilador, intúbeme, póngame ese tubo bendito en la boca. Entonces, vimos de todo, vimos gente que se mantuvo inamovible en una posición de absoluto rechazo. Vimos personas que tuvieron duda y que a última hora dijeron que sí. Vimos personas que tuvieron duda y a última hora dijeron que no. Entonces, ¿cuál es la posición del médico? Si este médico fue formado
en las escuelas de medicina de hace 50, 60 años, la posición va a ser muy difícil. Porque en aquel entonces el médico era quien tenía la palabra cantante. O sea, el médico decía A y era A. El médico decía usted se opera y se opera. El médico decía usted se queda y se queda. Conforme pasa el tiempo, especialmente durante los años 70 y los años 80, la perspectiva de cuál es la función del médico cambia progresivamente y se convierte en algo muy diferente a lo que era previamente. En este momento, la figura del médico es la de un experto que te puede acompañar, que te puede apoyar, que te puede ayudar a recuperar la salud que tanto estimas. Pero de ninguna manera es una autoridad máxima, de ninguna manera es el que ostenta el poder o la superioridad moral o ética. Si el médico te dice, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mi trayectoria, usted debería ponerse este aparato. Usted debería permitir que nosotros lo asistamos. El paciente a su vez puede decir, hoy día, no quiero. Pero te insisto, Armando, ese paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Si este paciente empieza a demostrarnos a los médicos que por falta de oxígeno su cerebro ya no trabaja bien, pierde toda voluntad individual y se convierte en una persona que queda bajo nuestra tutela y cuido. ¿Y ahí el médico hace hasta lo imposible por salvarle la vida? No y sí. Las unidades de cuidados intensivos, Armando, son sitios donde se llevan a todas aquellas personas que tienen esperanza de sobrevida. Desde una perspectiva técnica, los médicos decimos cuando el caso es recuperable. Tenemos muy claro que hay personas que no tienen opción de vida, que no tienen opción de sobrevida. Ya el proceso de la enfermedad está tan avanzado y es tan grave que ya no hay oportunidad de nada. Pero otros sí tienen la oportunidad. Volvemos a la tradición. Paciente que entra en cuidados intensivos se hace hasta lo imposible por salvarlo. Hasta lo imposible. Esto ha traído como consecuencia que con el tiempo, Armando, tengamos sustitutos para el bombeo cardíaco en forma de máquina. Tenemos pulmones artificiales, tenemos riñones artificiales, tenemos máquinas que hacen algunas de las funciones que puede hacer el hígado. Tenemos medicamentos que potencian el trabajo del corazón, de los pulmones, del cerebro. Tenemos antibióticos muchísimo más avanzados y mucho más poderosos que los que teníamos en los años 50 o en los años 60. Entonces, ahora tenemos a nuestra disposición una serie de recursos que nos permiten luchar con el paciente por una sobrevida lo más pronta posible. Pero, a pesar de eso, también reconocemos que hay un momento en la evolución del paciente en que las cosas definitivamente ya no son buenas. Y entonces sobreviene la potestad que tiene el médico e idealmente un consejo de médicos, un grupo de médicos, de decir, bueno, hemos hecho todo esto, estos son los resultados. Desafortunadamente vemos que ya nuevas intervenciones, el uso de otros antibióticos, el uso de otras máquinas, el uso de otros procedimientos quirúrgicos ya es totalmente fútil. Y se establece una figura que también está establecida en varios reglamentos y en las leyes, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Llamado inicialmente limitación del esfuerzo terapéutico, pero a la gente no le gusta ese nombre y lo hemos bautizado adecuación. Es decir, para cada persona vamos a hacer justo lo que necesita. Vamos a adecuar el tratamiento. Y esta adecuación implica no hacer cosas, porque tenemos el riesgo de caer en algo que también puede ser frecuente en algunos entornos, que es el ensañamiento terapéutico.
el encarnizamiento, la obstinación terapéutica, de que esto es propio de médicos muy jóvenes o de sitios donde se trabaja con la medicina defensiva. Es decir, si yo no hago esto, tengo el temor que me demanden. Si yo no hago esto, esta familia va a responder de manera violenta y voy a tener un problema muy, muy grave entre manos. Para estos colegas, para estos profesionales que trabajan a la defensiva, hacer mucho más de lo que realmente está indicado no es infrecuente. No es infrecuente. Entonces, incluso hay una expresión, algunos los toman muy en serio, otros lo dicen un poquito en broma. En mi guardia no se muere. Y hacen lo imposible por sostener la vida de una persona durante la guardia con el propósito de no alcanzar demérito a la vista de los colegas al día siguiente. Doctor, el tema es tremendamente polémico. Fíjese todos los aspectos difíciles que hemos conversado y todavía no hemos comenzado a hablar de la eutanasia como usted la definió, porque estamos hablando de lo que usted nos explicaba en un inicio, que se conocía como eutanasia pasiva. Pero que usted dice eso está obsoleto. Sí, señor. La eutanasia requiere una participación activa. Correcto. Del médico. Correcto. No es simplemente no entubar, sino dar un paso más allá y asistir con la muerte. Okay. Entonces, pues entremos al tema, mire usted. Pero sí creo que era muy importante aclarar este otro aspecto de lo que usted nos explicaba que se conocía como eutanasia pasiva. La semana pasada, Armando, una persona que aprecio mucho me contó que había tenido que llevar al perrito al veterinario para que le hicieran la eutanasia. Me he dado cuenta que definitivamente para nosotros los seres humanos la muerte es un tema muy difícil y la muerte de un ser querido es mucho más difícil aún. Y entramos en eufemismos. Quisiera aclarar algo de forma rotunda, por favor, perdonen la barbaridad. El sacrificio final de un animal que se ama no es eutanasia. Eutanasia es algo completamente diferente. Me han dicho también en algún momento, sí, claro, pero con la eutanasia entonces, si hay unos viejitos muy malitos y ya están muy deteriorados en el salón y pasa uno de estos médicos que creen en la eutanasia, ninguno de esos viejitos amanece. No, un momento, por favor. Establezcamos un límite de respeto y un límite de legalidad. Si un médico entra a un salón, independientemente de cuáles sean sus valores éticos en el ejercicio de la profesión, y determina que hay una serie de viejitos muy malitos que ya no deberían estar para darle campo a otras personas, y modifica el tratamiento de esas personas y desencadena la muerte, eso se llama homicidio. Y ese médico es un asesino. No es un médico. Solamente médico no es. Entonces, ahora sí. ¿Qué es la eutanasia, Armando? La eutanasia es un acto médico. La eutanasia es un acto médico que se basa en la pericia, en el conocimiento, en la disposición ética de un médico, o mejor aún, de un grupo de médicos que a solicitud consciente, voluntaria, libre de un adulto competente, en pleno uso de sus facultades mentales, este médico hace uso de sus habilidades y conocimientos para desencadenar la muerte de la persona. Vamos de nuevo. Eutanasia es un acto médico que se realiza a petición expresa, repetida y sostenida de una persona capaz. Y la consecuencia es de este acto médico la muerte de la persona. Básicamente, eso es eutanasia. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación.
Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM. UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región, presenta Salud en Buenas Compañías. El agua es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, lo que la convierte en un elemento vital para mantenernos saludables. ¿Te has preguntado por qué es tan importante tomar agua? Te lo contamos. Porque regula la temperatura corporal, transporta nutrientes y oxígeno a las células, ayuda a eliminar toxinas a través de la orina y el sudor, lubrica las articulaciones y protege los órganos, y favorece la digestión y el metabolismo. ¿Cuánta agua debemos tomar? Es quizá una pregunta que te haces comúnmente. Por eso, debes saber que aunque la cantidad puede variar según la edad, la actividad física y el clima, una recomendación general es consumir entre 1.5 a 2 litros de agua al día. Escuchar a tu cuerpo y mantenerte hidratado es clave. Por eso, te brindamos algunos consejos que te pueden ayudar para mantener una buena hidratación. Lleva contigo una botella reutilizable. Bebe agua antes de tener sed. Aumenta el consumo en días calurosos o cuando haces ejercicio. Preferí el agua sobre bebidas azucaradas o con cafeína. Y recordá, la hidratación es una parte fundamental de un estilo de vida saludable. Incluir el hábito de tomar agua en tu rutina diaria puede mejorar significativamente tu bienestar físico y mental. Esta información fue brindada por la doctora Lisette Rodríguez, decana de farmacia de UCIMED. Salud en Buenas Compañías fue presentada por UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región. Si su dinero está estancado, dele a su dinero el impulso que necesita a través de una inversión. quien se atreve a invertir, se atreve a crecer. Eso sí, asesórese. Conozca los riesgos e invierta con entidades supervisadas por la SUGEVAL. Conozca más en www.sogeval.fi.cr. Combos para miradas saludables. Lleva tu Aromas lentes de visión sencilla por $16,900 o lleva Aromas lente progresivo por $35,900. Goyo Ópticas. El nivel UCIMED es que se te pase el tiempo haciendo investigaciones de vanguardia. Sí soy. Que te convirtas en un creador de soluciones alimenticias. Sí soy y me apasiona. Que te reconozcan por implementar procesos innovadores. Sí soy. Que contés con un título para trabajar en cualquier parte del mundo. Sí soy. Y que perseveres hasta convertirte en el que impulsa a los mejores. Sí soy. Sí soy, de los que eligió la mejor U en Ciencias de la Salud de la región. Por eso, nivel UCIMED. Sí soy. Si sos de desamparados y tenés entre 15 y 25 años, esto es para vos. La Fundación Ciudadelas de Libertad te da la oportunidad de ir más allá del aula para convertirte en un joven líder. Participa por un cupo en nuestro programa de liderazgo juvenil. La convocatoria estará abierta del 15 al 29 de octubre. Conoce los requisitos y beneficios en www.fclibertad.org. Aplican condiciones. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. Volvemos a la conversación con el doctor Marco Benicio Boza. Estamos hablando del polémico tema de la eutanasia y lo estamos haciendo a raíz de la aprobación de una ley en Uruguay que lo convierte en el primer país que pues legisló sobre lo que los legisladores uruguayos llamaron la muerte digna. Doctor, en Uruguay el debate fue intenso, como uno esperaría que lo sería en cualquier país. Los opositores a la eutanasia utilizaron varios argumentos. Uno de ellos, aparte de la pura y simple defensa de la vida, que es el punto de partida, fue la preocupación por los cuidados paliativos. Decían ellos que la existencia de la eutanasia podría debilitar el desarrollo de los cuidados paliativos.
Desde una perspectiva retórica, desde una perspectiva del discurso, nada más, Armando, sin atender a lo que ese pensamiento tiene en el fondo, la carga que trae. Argumentar que no se puede validar la eutanasia porque se debilitan los cuidados paliativos pone al cuidado paliativo por encima de la voluntad y del beneficio del paciente. Yo dejo de hacer algo solo para fortalecer un sistema de cuidado paliativo. Cuidado, ahí hay una trampa completamente velada, ahí hay una trampa académica y potencialmente política. Desde muchas perspectivas, Armando, la solución para el sufrimiento de muchas personas son los cuidados paliativos. Este ha sido una serie de técnicas, de habilidades, de conocimientos de las profesiones de la salud que han permitido identificar a los pacientes que están en este periodo de final de vida por diferentes causas y acompañarlos, darles paz, darles alivio del dolor, darles tratamiento, rehabilitarlos y hasta donde se pueda reinsertarlos en su círculo social hasta el momento en que la muerte sobrevenga. Por círculo social incluyo familia, casa, círculo de amigos, etcétera, que llegan a visitar y todo lo demás. El ser humano es un ser social. Al ser humano le hace mucha falta la compañía de otras personas, la capacidad para interactuar. Y es muy frecuente que cuando una persona tiene mucho dolor o cuando tiene un diagnóstico ominoso de cáncer, de enfermedad neurológica degenerativa, de pérdida irrecuperable de la memoria y cosas por el estilo, se aísle. En cuidados paliativos hemos aprendido que definitivamente a estas personas hay que acompañarlas, que hay que ofrecerles calidez, que hay que ofrecerles cariño y que hay que ofrecerle lo mejor que las ciencias de la salud puedan ofrecer para las condiciones en que esta persona está. Los defensores de la ley, quienes la impulsaban, argumentaban que la eutanasia es complementaria de los cuidados paliativos, o sea que son dos cosas que se complementan. De hecho, pueden ser complementarias. Yo esperaría que una persona que ha elegido la eutanasia reciba cuidado paliativo hasta el momento de su despedida. Yo esperaría que una persona que ha hecho un análisis concienzudo, un análisis serio, un análisis responsable de su vida y que ha determinado que su vida biográfica llegó a un punto final y que lo único que persiste es su vida biológica y que tomando como base este razonamiento pide que se le ayude a morir dignamente, no quita de ninguna manera, Armando, que siga recibiendo cuidado paliativo, acompañamiento, atención, tratamiento, etcétera, etcétera. Los cuidados paliativos hacen muchas cosas. Acompañan, quitan el dolor, alivian síntomas que le quitan paz a la persona, que no le permiten tener sueño reconfortante o por lo menos que le permita no vivir en ese estado de angustia y de desatino que da un proceso de fin de vida en algunos casos. La realidad es que los cuidados paliativos son una bendición del sistema de salud, son una bendición para el paciente, son una bendición para la familia. Pero veamos las cosas realmente. No todo paciente, por más cuidado paliativo que reciba, va a ser recuperable. Va a tener la posibilidad de eludir el dolor y definitivamente algunas personas, a pesar del mejor cuidado paliativo, de la atención de mayor calidad posible, siguen sufriendo al punto de determinar que su propia vida es desgastante, es, ¿cómo lo podría decir? Es intolerable. Intolerable. Los opositores a la eutanasia en Uruguay argumentaban que una persona podía sentirse presionada de alguna manera para elegirla en vez de sentirse apoyada para seguir viviendo. Estamos de acuerdo, sobre todo cuando
la persona siente que su capital o su patrimonio está siendo dilapidado en medidas que son completamente fútiles y que aquel patrimonio, aquel capital podría servir para la educación de los hijos, para la educación de los nietos o para la educación de quien quiera o para el beneficio de quien esta persona quiera. Otra persona podría pensar que el hecho de que esté ocupando una cama en un hospital público le quita espacio a alguien que tiene recuperabilidad. Esta persona podría pensar eventualmente que si se muere, las cosas se equilibran más rápido y que su muerte debería ser expedita. Doctor, y hay hipótesis mucho más crueles que esa. Sabemos que en Costa Rica, en épocas de vacaciones, los hospitales se llenan de viejitos. Se llenan de viejitos, sí, señor. Porque perdón por decirlo de esta manera, pero es la realidad. Hay familias que quieren quitarse al anciano de enfrente porque les estorba para disfrutar la vacación. Es una situación muy difícil y el problema social que tenemos es muy grande. Los británicos también lo tienen. Y muchos países del mundo reconocen que ese problema existe en muchos lugares. Incluso claman por una mayor cantidad de hospicios, no hospitales, hospicios, donde uno pueda internarse y recibir tratamiento y recibir acompañamiento y recibir alivio sin que sea un ámbito hospitalario formalmente, sino más bien una especie de hogar de estancia prolongada, pero con servicios de alta calidad paliativos. Es muy cierto, Armando, en Navidad, en Semana Santa, cuando hay fines de semana prolongados, muchas familias descubren que el abuelo que está en cama finalmente tiene una infección. Mucha gente en Navidad descubre que la abuelita, que no para de llamar pidiendo ayuda, efectivamente está con mucha tos y con una calentura terrible, entonces hay que llevarla al hospital. Y Armando, los costarricenses no solamente llevan a la abuela al hospital, sino que dan la vuelta y se van y desaparecen hasta que terminan las vacaciones que estás mencionando. Bueno, si para unas vacaciones hay personas capaces de hacer eso. Bueno, imagínese usted el caso de un anciano que sufre una enfermedad pues desgastante, grave. Sí. Esa persona no se siente acompañada para seguir viviendo, como decían los opositores uruguayos a la ley de la eutanasia. Ahí es donde entra en rigor la necesidad de que sea un grupo de profesionales quienes evalúen a la persona. No es un acto solamente de un médico, Armando, eso no es válido. El hecho de que yo tenga mi médico de cabecera y que tenga suficiente confianza como para poderle contar mis cuitas, no explica el proceso de la eutanasia. Se supone que inicialmente esta persona ha contactado a su médico para pedirle o para decirle que está considerando entrar en este proceso. Sin embargo, hay una obligatoriedad, y la mayoría de las legislaciones así lo establecen, de que el caso sea revisado por un comité, que se evalúe si el caso responde a todos los requisitos que establece la ley. La persona no puede estar deprimida, la persona no puede estar siendo obligada, la persona no puede actuar bajo coacción o bajo amenaza. La persona no puede estar con trastornos del estado de conciencia. Una persona que tiene una enfermedad que le provoca una pérdida de la claridad mental no puede iniciar una solicitud de eutanasia. Ahora, una persona solitaria que está en su hogar, abandonada por la familia y que se da cuenta de que es una carga para sus hijos y para sus nietos, posiblemente incluso una de sus hijas le cuida, a expensas de su vida personal. Y esta persona podría decir, la verdad es que yo ayudo más a mi familia y les demuestro más amor muriéndome que quedándome aquí. Ahí es donde entra la necesidad de que el equipo de evaluación de las personas que piden la eutanasia incluyan profesionales en ciencias de la salud mental. Ahí es donde tiene que haber psicólogos, ahí es donde tiene que haber psiquiatras, ahí es donde tiene que haber una trabajadora social que evalúe las condiciones del hogar de la persona.
Yo sé que en el Calderón Guardia, en la unidad en que usted trabajó durante tanto tiempo, hay profesionales en psicología, porque claro, mi hija fue uno de ellos, claro, porque ahí hizo su práctica profesional, dicho sea de paso, durante la terrible etapa del COVID. Así que sé que cuentan con ese tipo de profesionales, pero sí, en general nuestra seguridad social, hay muchas especialidades que escasean, pero las especialidades relacionadas con la salud mental son particularmente grave. Armando, si la persona de la que estamos hablando es un indígena que vive en Vesta o un indígena que tiene que caminar 3 horas para salir al río para eventualmente llegar a Talamanca, digamos a Bribri o a Mubri, donde sea, no podemos esperar que esta persona en una fase terminal tenga disponible fácilmente de alguien a un profesional de ciencias de la salud o a un paliativista. Yo no podría esperar que alguien que vive en Pijije o allá detrás del Sauce tenga también acceso a este tipo de profesionales. Digamos que los cuidados paliativos de alguna manera se están concentrando mayormente en zonas urbanas y solamente algunos sectores rurales costarricenses tienen acceso a medicina paliativa. Los médicos de nivel primario son médicos que pueden recibir una muy buena formación en cuidado paliativo y pueden acompañar a una persona de su comunidad. Pero junto con esta persona tienen no menos de 12,000 personas más que también requieren de cuidado. Y tienen una serie de recursos muy limitados para ejercer sus labores. Podría ser que no tengan todos los recursos para ir al hogar a estar con la persona que está en fase final. De modo que para las zonas urbanas, para las zonas más capitalinas, etcétera, para las zonas más metropolitanas, hablar de cuidado paliativo es una realidad que agradecemos y que honramos. Para zonas más alejadas del país, tener un cáncer en fase terminal puede significar nunca recibir la visita de un paliativista, nunca recibir un tratamiento contra el dolor apropiado y morir probablemente en malas condiciones. Esto no nos impone una limitación a la hora de pensar en una ley que permita la eutanasia. Y se lo digo porque, no tenemos suficiencia de profesionales que son necesarios para acompañar el proceso. No tenemos suficiencia de profesionales que acompañen el proceso y tampoco podemos permitir una ley que abra el portillo para que toda aquella persona que se siente sola, que se siente abandonada o que está sufriendo, solicite la eutanasia y la obtenga. Eso no se puede permitir. Lo que necesitamos es fortalecer el primer nivel. Lo que necesitamos es fortalecer los procesos de formación en medicina paliativa. Lo que necesitamos es asegurar que los medicamentos que alivian el dolor y el sufrimiento estén en el primer nivel de modo oportuno para que los profesionales del EVAIS, del área de salud, lo entreguen al paciente que lo requiera de forma oportuna y correcta. Todavía tenemos cosas que hacer en salud en general en el país. Todavía tenemos muchos pendientes. Sigue creciendo el número de EVAIS que hay en Costa Rica. Sigue creciendo el número de expertos, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, etcétera, en cuidado paliativo o en tratamiento de fin de vida. No tenemos suficientes todavía. ¿Es esto un argumento para no tener una ley que regula la eutanasia? No. Como tampoco lo es para decir que tenemos obligación de tener esta ley. El punto está en que algunas personas sufren más de lo que ellas quieren sufrir. Y bajo condiciones muy claras, muy bien establecidas, la pregunta que sale ¿es obligatorio vivir en estas condiciones? Es decir, yo tengo derecho a mi vida, pero tengo obligación a mi vida. Esa es la pregunta más difícil de todas. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Combos
para miradas saludables. Lleva tu aro más lentes de visión sencilla por 16,900 o lleva aro más lente progresivo por 35,900. Goyo Ópticas. ¿Te ha pasado que vas al supermercado por una cosa y terminas llevándote mucho más? Pues con Grupo Mutual pasa lo mismo con el GM Pack. Me lo llevo todo. Entré por un crédito y salí con una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito, una cuenta en canales digitales y hasta una tarjeta de crédito con mayor límite. Con los GM Pack de Grupo Mutual no tenés que escoger, porque cuando te ofrecen todo en un solo paquete, lo único que decís es, me lo llevo todo. Solicítalo ya. Grupo Mutual. Impulsamos tu crecimiento. Arroz Ave Más, 91% grano entero, 1.5 kilos, 850 colones. Palí, Maxi Palí. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. Si sos de desamparados y tenés entre 15 y 25 años, esto es para vos. La Fundación Ciudadelas de Libertad te da la oportunidad de ir más allá del aula para convertirte en un joven líder. Participa por un cupo en nuestro programa de liderazgo juvenil. La convocatoria estará abierta del 15 al 29 de octubre. Conoce los requisitos y beneficios en www.fclibertad.org. Aplican condiciones. En la mejor U en Ciencias de la Salud de la región, desbloqueamos un nuevo nivel. Las bioingenierías llegaron a UCIMED. Biotecnología. Revoluciona el mundo de la biología con el poder de la innovación. Biomédica. Crea soluciones en salud integrando ciencia e ingeniería. Electromedicina. Convertite en quien garantiza el equipo médico que salva vidas. Desbloquea un nuevo nivel y prepárate para transformar el futuro de la salud. Matriculate. Votar es creer. Es cuidar lo que somos, nuestra tierra y nuestra gente. Vote por la Costa Rica que nos da vida y sustento. Créalo, su voto sí hace la diferencia. Este 1 de febrero, vote con empatía y con orgullo. Ese es su poder. Votar es construir, hacer, aportar. Crea en el poder de su voto. Tribunal Supremo de Elecciones. En pocos minutos, Teletica Deportes Radio, aquí en los 91.5 FM. Teletica Radio, siempre con usted. Seguimos generando conversación en Malas Compañías con Armando González e Ignacio Santos en Teletica Radio 91.5 FM. La frase del día es presentada por Grupo Mutual. La frase es de Jack Kevorkian, un médico estadounidense que confesó haber asistido a 130 pacientes a morir. Fue eventualmente condenado a una pena de prisión de 10 a 25 años. La frase: sí, necesitamos la eutanasia para casos en que la gente está en coma o inmovilizada al punto de no poder siquiera presionar un botón. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. Doctor, una de los argumentos utilizados en la polémica uruguaya que precedió a la aprobación de la ley fue, bueno, la ley no tiene las garantías suficientes. ¿Cuáles son las garantías necesarias? Las garantías necesarias son básicamente, 1, un pueblo debidamente informado sobre la naturaleza real y los alcances de la ley, para que la misma gente, la misma población, la ciudadanía, no cometa abusos y no crea que una ley de eutanasia es un portillo por el que pasan todos a libre voluntad. Hay requisitos, hay condiciones y hay criterios de elegibilidad mucho más astringentes que los criterios, por ejemplo, por mencionar algo que no tiene nada que ver con el tema, de un trasplante. Hay quienes cumplen los requisitos, hay quienes no cumplen los requisitos. Para poder asegurar
que no se van a cometer abusos y que no van a haber deslices por intereses velados, definitivamente se requiere de una comisión de expertos que esté permanentemente supervisando, vigilando, acompañando y revisando todos los procesos de eutanasia o las solicitudes de eutanasia que se reciban y ver cuál fue la prescripción, es decir, si se aprobaron o si no se aprobaron. Como garantía necesitamos a un grupo de médicos que no sean objetores de conciencia y que digan bajo condiciones estrictamente legales, bajo condiciones estrictamente definidas, con un reglamento clarísimo, yo podría formar parte de este equipo de médicos que ofrecen paz a través de una intervención que concluye un proceso de dolor. Aparte de esto, necesitaríamos la permanencia de entidades que ya de por sí están observando lo que sucede con la salud de las personas en Costa Rica. Necesitamos la participación de alguna manera de la Defensoría de los Habitantes. Necesitamos la participación de alguna manera de la Contraloría de Servicios de Salud. Necesitamos de alguna manera la observancia de otros grupos de interés dentro del funcionamiento de los servicios de salud pública de Costa Rica y de los servicios de salud privada, si es que esto se abriera para entornos privados. Lo que tenemos que tener muy claro, Armando, es que eutanasia o no, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de una república por respetar, tenemos una obligación de respetar y de exaltar el bienestar de los demás y el propio. Es decir, los profesionales en ciencias de la salud velamos por un aumento progresivo del bienestar de las personas. En esta afán, la gente tiene que poner de su parte y tiene que entender que el médico no es el que resuelve los problemas de salud. Somos todos, tanto la población como el experto. Y desde luego tiene que haber, usted ha hecho alusión a eso en varias ocasiones durante esta conversación, tiene que haber un protocolo que nos permita asegurar, más allá de cualquier duda, cuál es la voluntad del paciente. Existe un protocolo para trasplante de corazón. Imagínense la delicadeza de una operación de tal magnitud. Quitarle el corazón a una persona y ponerle un corazón ajeno. Hay un protocolo rigurosísimo que determina la elegibilidad. Hagamos lo propio, si en algún momento fuera necesario, con un tema como la eutanasia. Doctor, se nos fue el tiempo y me quedan varios temas que no pudimos tratar por la limitación del tiempo. Por ejemplo, que pueden los familiares sustituir la manifestación de voluntad del paciente cuando el paciente no está en capacidad. Interesantísimo tema, Armando. ¿Verdad? Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Magnífico, cuando quiera. Doctor Bosa, muchísimas gracias por haber estado hoy en Malas Compañías. Ha sido un gusto y gracias a los que nos escuchan. Mil gracias a todos por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 8 de la mañana. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías.